¿Qué elementos intervienen para producir calor y mantener nuestra temperatura en el organismo? Pues todos estos, sobre todo la actividad muscular, tanto voluntaria como involuntaria, son los que favorecen la termogénesis o la formación del aumento de la temperatura. Y en el caso de las personas y los niños, es lo primero que se genera, esta termogénesis involuntaria cuando baja la temperatura, ¿no? Para generar calor, por eso temblamos, ¿no? El temblor es parte de lo que produce calor y eso es lo que genera el frío. Y bueno, la pérdida de calor, que debe ser un equilibrio que se mantenga en el organismo, va del flujo del centro del organismo hacia la superficie, precisamente a través de la circulación, y cuando hay vasodilatación se pierde temperatura. Cuando hay fiebre, ese es el mecanismo para que no se aumente todavía más la temperatura, y los medios físicos pues es la conducción, la convección, la evaporación, la radiación, y es así que... Pero, ¿qué importancia tiene el mantener una temperatura? Recordemos que la temperatura normal del organismo es a la temperatura que todos nuestros sistemas enzimáticos funcionan adecuadamente, y es por eso que hay que mantener esa homeostasis, no solo en la temperatura, en la presión arterial, en los signos vitales, en el equilibrio ácido-base y todos los demás elementos, pero la temperatura es muy importante, y todos los animales tienden a mantener una temperatura especial. Los animales que para mantener la temperatura migran al sitio donde la temperatura es a la que necesitan estar, se llaman ecotérmicos, o sea, no tienen manera de regulación interna de la temperatura, y se llama regulación o termorregulación conductual. Y nosotros somos homeotérmicos, junto con muchos otros animales, en donde a través de mecanismos fisiológicos que a veces son complejos y sobre todo muy costosos, que dependen del sistema nervioso central, de receptores especiales, pues mantenemos nuestra temperatura adecuadamente. Entonces, los mecanismos no lo vamos a revisar mucho, es a través de neuronas hipotalámicas, a través de respuestas autonómicas, como es la vasodilatación, la hiperventilación o la sudoración. Los animales como los perros, que tienen mucho pelo y guardan mucho calor, a través de la respiración y la lengua, es un elemento muy importante para perder calor, ¿no? Por eso están jadeando siempre con la lengua de fuera. Ese es el mecanismo para perder calor de estos animales, ¿no? Y en el frío la respuesta es termógena para formar calor, y la producción de calor es metabólico con la actividad muscular principalmente, como mencionábamos. Entonces hay causas patológicas y no patológicas para la elevación de la temperatura. Por ejemplo, el ejercicio intenso. También muchos corredores, después de hacer ejercicio en competencias, les toma la temperatura y están en 38, 38,5 grados centígrados o más, porque el ejercicio intenso genera este calor muy importante. El baño caliente, contacto con ambiente húmedo, todos estos elementos permiten generar más calor. Y la elevación térmica anormal pues se produce por lesión neuronal. Hay una temperatura regulada, decíamos, por el sistema nervioso, puede ser por intoxicación por anticolinérgicos, y esta elevación de la temperatura, que no depende de una regulación importante de nuestro sistema, sino por alteraciones de este tipo, le denominamos hipertermia. La temperatura que se eleva por pirógenos, que ahorita vamos a ver qué es rápidamente, por las infecciones, etcétera, es lo que conocemos como fiebre. Tienen dos elementos que son diferentes. Estos patología produce hipertermia. Entonces, la fiebre es la elevación del termostato, del punto fijo donde está en el hipotálamo el regulador de la temperatura. Este punto fijo, cuando hay fiebre, se mueve como un mecanismo de defensa, porque la fiebre tiene sus beneficios, que ahorita vamos a ver. Pero cuando ese punto no es el problema, sino que se interfiere con los mecanismos de regulación, como son en estas entidades que habíamos visto, ¿sí? Entonces esto nos produce hipertermia, ¿sí? El alterar los mecanismos de regulación del organismo. Entonces la diferencia es importante. La diferencia hipertermia, en contraste con la fiebre, se caracteriza por un fallo en la termorregulación. En cambio, la fiebre es una elevación del punto térmico que
caracteriza que nos mantiene la temperatura entre 26 y 37 grados centígrados. Entonces el hipotálamo y los mecanismos periféricos, tales como sudoración, dilatación arterial, que es la vasodilatación periférica, es lo que nos mantiene estable la temperatura. Si estos elementos se alteran, pues nos da hipertermia, no es el punto de regulación de la temperatura. Entonces es diferente el control de la temperatura. ¿Y la fiebre qué es? Pues es generada por sustancias que favorecen la movilización de ese punto térmico en el hipotálamo, y es por pirógenos, llamamos, que pueden ser de afuera y nos la producen todos estos elementos, o pueden ser pirógenos producidos dentro del mismo organismo, que generalmente los producen las citocinas, como el factor de necrosis tumoral, los interferones, las interleucinas, la linfotoxina, los factores de crecimiento, digamos, los macrófagos, por ejemplo, y hay otros, o las mismas prostaglandinas. Entonces, estos son los llamados pirógenos endógenos o pirógenos exógenos. Entonces, no vamos a ver estas dos diapositivas siguientes. Hay muchas causas de hipertermia, que son las que interfieren, decíamos, con los mecanismos reguladores, y muchas causas de fiebre, ¿sí?, que son quizás las más conocidas y por las que más nos buscan. Las otras a veces es de fiebre de más difícil control. Pero finalmente, ¿la fiebre tiene algún beneficio? Por supuesto que sí, ya hay muchos estudios que nos demuestran que tiene efecto bactericida, sobre todo contra los cocos, pero especialmente Streptococcus pneumoniae. También intensifica la respuesta inmune, estimula la producción de anticuerpos, de linfotoxina, estimula los monocitos, el factor de inhibidor de la migración, aumenta la función de los neutrófilos y macrófagos, mayor actividad de antimicrobianos, o sea, mejora la actividad del antibiótico cuando lo damos. Incluso la fiebre se ha utilizado a veces como terapia, no me voy a meter aquí, hay ejemplos muy interesantes de que se utilizó como tratamiento de sífilis, de malaria, y hasta inventaron un aparato de hipertermia para manejar la endocarditis bacteriana por ahí de los 40 del siglo pasado. Entonces, siempre se ha visto que la fiebre tiene ciertos efectos hasta cierto límite, porque las temperaturas extremas tienen, por supuesto, que todos los efectos contrarios. La fiebre más de 40 pues ya tiene efectos deleterios muy importantes. Hay otros efectos positivos de la fiebre, que favorece la migración de los neutrófilos, aumenta la producción de sustancias antibacterianas por el organismo, decíamos ya los interferones, la actividad antiviral, pues a través de los interferones, y antitumoral también, que es importante, pues mejora la producción de células T, retarda el crecimiento de virus y bacterias. Entonces tiene muchos efectos ya bien conocidos. Entonces, ¿qué hacemos? ¿O tratamos o no tratamos la fiebre? Pues tiene efectos benéficos que decíamos. ¿Cuáles son los que vemos clínicamente? Pues que de alguna manera tiene un alivio sintomático el paciente, que le baje la temperatura, que es lo que preocupa a los papás, y sobre todo, quizás sea uno de los más importantes para darle tratamiento, ¿verdad? Tranquilizar a los papás, que es lo que nos tiene siempre al teléfono. O no tratarla, ¿por qué? Porque puede producir, la fiebre está muy en duda que pueda producir un daño, excepto, decíamos, la fiebre muy elevada, más de 40 a 41 grados centígrados. También se pensó en algún momento que la fiebre prolongaba la enfermedad si no la tratábamos. Esto definitivamente se ha desechado, pero si hay toxicidad por medicamentos que le podemos dar, o alergia, o sobredosis de los mismos. El uso de ellos habitualmente para el manejo de la fiebre es empírico totalmente. Entonces, antes de dar tratamiento, ¿qué debemos hacer? Pues preguntar qué significa la fiebre, qué significado tiene en este paciente, por qué se está produciendo y qué es lo que debemos hacer. Entonces, ¿tiene riesgos? Pues sí, decíamos que tiene riesgos, porque enmascara el padecimiento de fondo. ¿Cuántas veces nos han dicho en la escuela que tenemos dolor abdominal y fiebre y no demos tratamiento? Porque si es una apendicitis, le enmascaramos el problema y se pasan los días, se perfora el paciente y ya no es lo mismo operar a un paciente complicado que operar a un paciente que el apéndice esté completo y que a los 24 horas se puede dar de alta. Y el otro va a tardar una semana con canalizaciones, drenajes y muchas cosas. Entonces sí podemos enmascarar cuadros de fondo. Por otro lado, interferimos con los mecanismos normales de control, y esto es aumentar la temperatura central. También podemos producir colapso vascular, sobre todo el tratamiento con agua helada. Es claro y desgraciadamente frecuente que en los hospitales, aún en los hospitales, meten al niño en agua helada para tratar la temperatura. Porque viene hirviendo, señor, y esto no se debe hacer, puede producir colapso vascular y reacciones adversas importantes. Hay también reacciones, decíamos, a los medicamentos. Estos tratamientos pueden producir malestar en el mismo paciente, y algunos tratamientos pueden llevar a hipotermia, sobre todo a los niños.
Entonces sí tenemos problemas, ¿no? Entonces, ¿qué indicaciones tenemos para que sí demos tratamiento para la fiebre? Este está un poco controvertido, la prevención de crisis convulsivas. Las crisis convulsivas, no sabemos en qué pacientes se pueden presentar, por fiebre estoy hablando, ¿verdad? Y en cuáles no. Es bien conocido el niño que convulsiona por fiebre. Ahorita en la siguiente plática nos van a hablar de eso, pero si damos tratamiento en estos niños para la fiebre, evitamos las crisis convulsivas, no está demostrado. Hay varios estudios en que no se demuestra que sí se disminuyó. Lo que sí sabemos es que si el niño no tiene fiebre, no convulsiona. Entonces, pues ese es el hecho por el cual decidimos que sí, en niños que han convulsionado es mejor tratar la fiebre desde antes para evitar la convulsión. El delirio por fiebre, por supuesto. ¿Cuántas veces no vemos a la mamá que viene? Es que miren, o nos hablan, tiene fiebre y está delirando y está diciendo que ve monstruos y que ve cosas y hará. Y esto es muy frecuente en los niños, el delirio por fiebre. Entonces sí vale la pena pues, tratar la fiebre para disminuirlo. La posibilidad de daño tisular, sobre todo en el sistema cardiovascular, en las adolescentes o las adultas embarazadas. La fiebre muy elevada puede producir aborto y malformaciones. El malestar general también. Si es un niño con fiebre y con mucho malestar general, el manejar la fiebre lo mejora. Y lo hemos visto 10 veces, ¿no? La mamá nos habla por teléfono, dice que nos va a ver en la tarde o en la mañana, al consultorio, le dio tratamiento para la fiebre, su paracetamol, y a la tarde nos habla, pues ¿qué crees? Ya no voy a ir porque ya está jugando, ¿no? Y a los 2 días ahí va otra vez porque no se ha quitado el problema de fondo que está causando la fiebre. Pero mientras tanto, como ya lo vio que mejoró del malestar general, ya no va. Y bueno, finalmente, la fiebre con la sudoración que a su vez produce también puede producir o aumentar el grado de deshidratación del niño. Entonces debemos tratar la fiebre. Como pregunta, pues acuérdense que es un síndrome, pero no es la enfermedad. Entonces el tratamiento lógico es la causa de la fiebre, no es la fiebre en sí. Entonces, antes de iniciar tratamiento, lo primero que tenemos que pensar o preguntarnos es qué tan necesario es. Si es febrícula, todo, medios físicos, señora, tráigamela y revisamos qué tiene. Porque, fíjense, la fiebre ha existido en los animales desde inferiores hasta los superiores desde hace miles de años, 400 millones de años. Esto hace pensar que representa alguna ventaja evolutiva. O sea, todo lo que no nos sirve en la evolución animal ha desaparecido con el tiempo. Y la fiebre es algo que persiste desde muchos millones de años atrás. Por lo tanto, quiere decir que algo debe de servir, para algo debe de servir. El sitio activo del pirógeno endógeno parece ser el mismo en todas las especies. Es otra cosa, no cambia. Hay un sitio activo donde actúan los pirógenos. Y esos pirógenos en el humano pueden producir fiebre en muchas especies, los que dijimos. Las linfotoxinas, las citocinas, las interleucinas 2, la 1, pueden producir fiebre en otros animales. O sea, entonces quiere decir que tiene alguna importancia la fiebre. Debe de servir para algo. Por otro lado, fíjense qué importante es esto. Es un fenómeno que es carísimo energéticamente. Para aumentar cada medio grado centígrado, implica un aumento del 10% del metabolismo basal. O sea, el generar fiebre nos cuesta energía. ¿Sí? Que en el organismo la energía es la lana, ¿no? Y nos cuesta, y por eso la gente con fiebres de evolución prolongada de muchas semanas, baja de peso o con problemas que dan fiebre por mucho tiempo. Una de las causas de la baja de peso en estos pacientes es la fiebre, precisamente porque le cuesta al organismo una gran cantidad de energía. Fíjense nada más, para aumentar la temperatura de 38 a 39 grados centígrados en un niño es 0.83 kilocalorías por kilo de peso por hora. O sea, en un niño de 10 kilos, si multiplicamos estos 0.83 por kilo por hora para de 38 a 39 por los 10 kilos que pesa, son 398.4 calorías. Hagan la cuenta, casi 400 calorías diarias. Entonces, imagínense, es más, es lo que necesita este niño para su crecimiento. El metabolismo basal de un individuo, ¿cuánto es, no? Entonces, es alta la cantidad de calorías que necesitamos. No puede ser que nomás para nada tengamos fiebre, ¿no? Para algo tiene que ser. Entonces, recordemos de nuevo, el tratamiento no es el objetivo de la fiebre, el bajar la fiebre, sino no debemos prejuzgar la etiología. Entonces, estas son consideraciones muy importantes que debemos hacer antes de dar el tratamiento. No es el objetivo bajar la fiebre, sino mejorarla un poquito y ver qué está pasando.
el tratamiento genérico no debe prejuzgar cuál es la causa. Puede tener más riesgos que la misma fiebre. Si es febrícula, a lo mejor no hay que darle antitérmicos o medicamentos para tratarla. El único objetivo sería disminuir las molestias y no curar la enfermedad. Aunque le demos el tratamiento para que baje la temperatura, no estamos curando ninguna enfermedad, ¿sí? Finalmente, esto le debemos explicar a los papás siempre, porque si no se lo explicamos, pues van con otro médico. No, pues este no me quiere dar nada, tiene 37 grados centígrados, ya tiene 37,5, pues ni siquiera está en febrícula apenas, o muchos dicen que hasta 37,5 es normal. Entonces, hay que explicarle a los papás, decirlos, mantenerlos. No le encontramos nada, o no nos han dicho ni le encuentran nada a los papás cuando están hablando. Hay que revisarlo, a ver cuál es la causa, pero no se preocupe, la fiebre, de alguna manera, si es muy poquito, no le va a pasar nada, y no debemos enmascarar el cuadro para saber que tiene su niño, ¿no? Entonces, ya vimos algo de los puntos para bajar los mecanismos de antipiresis. Me voy a ir un poquito rápido porque vamos muy atrasados. ¿Y qué hay de la terapia por medios físicos? Bueno, ya decimos que los animales que para controlar su temperatura o para mantener su temperatura tienen que buscar el medio en donde esté en esa temperatura, migran, la regulación de migración, son los ecotérmicos. Estos es en los que mejor funcionan los medios físicos para bajar la temperatura, o cuando es hipertermia, ¿sí? Pero nunca con agua helada, ahorita vamos a ver más adelante. Pero en la mayoría de las personas y de los niños, casi, sobre todo en elevaciones de la temperatura no muy grandes, basta eliminar el exceso de ropa, ingerir agua fresca y mejorar la ventilación de la habitación. Con eso es suficiente, ¿sí? Entonces, hay que hacer entender a las mamás que el niño trae con 38,5, pero pobrecito, está bien arropadito, no le vaya a dar un enfriamiento, ¿no? Y viene con 5 y 10 cobijas, pues ¿cuánto se le va a quitar o va a bajar la temperatura? Lo que hay que hacer es que entiendan que debemos de descubrir al niño para que pierda calor, no para que lo guarde. Entonces, ¿qué es la terapia por medios físicos? Evitar actividad intensa, mantener la temperatura del ambiente a 21 o 22 grados, en lugares con mucho calor, en Acapulco, en estos lugares de playa, pues hay que tener ventiladores o algún aire acondicionado que no le dé directamente, por supuesto, al niño o a la persona. La hidratación que sea óptima, esto es fundamental. Acuérdense que el mecanismo de control térmico también es a base del agua, y el agua tiene que estar bien hidratado. Muchos niños que nos llegaban, porque ya llegan cada vez menos con la hidratación oral, pero que nos llegaban con fiebres de 40 y deshidratados, en cuanto le pasábamos 2 cargas rápidas, lo hidratábamos al niño, ya no había que manejar la temperatura, solitos regulaban la temperatura. El niño deshidratado es más fácil que haga hipertermia. Entonces, ¿por qué? Porque no tiene el mecanismo para regular la temperatura, que es el agua. Entonces, hay que tener hidratación óptima con estos niños. Y el baño de espalda con agua tibia, por favor, eso que les quede bien claro, y a donde vean que lo hagan, prohíbanlo, díganle que no está bien. No debe darse baños con agua helada. Eso produce vasoconstricción periférica y enfriamiento de los tejidos periféricos. ¿Qué sucede si tenemos frías y las mamás luego nos llegan y nos dicen, mire, tiene las piernitas heladas y las manitas heladas, y le tomamos temperatura de tal 40? ¿Qué hay que hacer? Un bañito con agua tibia, o incluso, y pruébenlo, métanle el agua en agua tibia, calentita, los pies y las manos, producen vasodilatación y el niño empieza a sudar y baja la temperatura. El sudor es un mecanismo por el cual bajamos la temperatura. Entonces, un niño que está sudando, déjenlo y solito va a bajar la temperatura. No necesita ningún antitérmico. Entonces, pero eso hay que favorecerlo. Pero ¿qué produce el agua helada? Lo contrario, vasoconstricción periférica, estamos dándole agua helada, y al esto, ¿qué sucede? Se conserva más la temperatura. Entonces, denle un baño helada, lo sacan del agua helada y toman la temperatura, sigue en 40, creo que ya aumentó a 41, vuélvelo a meter, pobre niño, ¿no? Y con el agua helada ahí, entonces le llegan a producir choque, ¿sí? Entonces, y otra cosa que está contraindicada es el alcohol. El alcohol se absorbe por la piel, y más en los niños de piel muy delgadita, irrita la piel y puede tener intoxicación hepática. Tengan cuidado. Entonces, nada de baños con alcohol. Entonces, tenemos 2 clases de medicamentos para el manejo de la fiebre, ¿no? Los antipiréticos y los antitérmicos. Antipiréticos, control de la pirosis o fiebre. Antitérmicos, control de la hipertermia. Aunque la mayoría de las veces vamos a ver que decíamos, más bien fiebre que hipertermia.
en la gran mayoría de las enfermedades. Ahora, los antipiréticos, entonces, el mecanismo de acción es a través de la disminución de la síntesis de prostaglandinas y a su vez de los COX-1 y COX-2, las prostaglandinas, bajan la fiebre, no producen hipertermia porque es un mecanismo regulador, ¿sí? Entonces el paracetamol, que es el principal representante de ellos, generalmente sí intoxica a dosis altas, hay intoxicación hepática, pero raramente produce hipotermia, aunque demos dosis. Pero en cambio los antitérmicos sí pueden producir hipotermia, como la dipirona, que es algo de lo que se usa frecuentemente, y por esto también no lo usamos en niños, es más seguro usar el paracetamol, por ese mecanismo. Sí bajan la temperatura, pero podemos llegar a este problema, ¿sí? Entonces, vamos a ver rápidamente los principales que utilizamos en la práctica diaria. El ácido acetil salicílico, que ya todos conocemos, la dosis es de 10 a 15 miligramos por kilogramo, es un inhibidor de la ciclooxigenasa 1 y 2, y eso hace que disminuya las prostaglandinas, que son las que generan fiebre, son favorecedores de la fiebre, entonces por eso baja. Tiene efecto analgésico y antipirético, o sea, también tiene efecto para que mejore el malestar general del niño. Tiene efecto antiinflamatorio, pero a dosis alta, a más de 100 miligramos por kilo de peso, 100 o más, y tiene buena eficacia analgésica y antidiabética, tan buena como el paracetamol, pero tiene estos signos adversos, que en los niños, sobre todo es lo que nos ha hecho prohibir el famosísimo mejoralito. Hace muchos años que utilizaban las mamás en los niños pequeños, y en recién nacidos y lactantes todavía es más importante porque no se metaboliza adecuadamente y produce el síndrome de Reye, que es una insuficiencia hepática fulminante grave que los mata, los lleva a la muerte. Por lo tanto, está prohibidísimo en niños menores de 5 años. Si los usan en mayores, 6 años y mayores, podría utilizarse. Pero incluso ya los mejoralitos y las aspirinitas para niños ya les cambiaron y ponen ahora paracetamol, le siguen llamando aspirina y mejoral, pero ya no son con ácido acetil salicílico, porque esto está prohibido ya, gracias a Dios, hace muchos años. Nos tocó ver en los 70s, en urgencias de pediatría, a muchos niños intoxicados por ácido acetil salicílico y algunos con ácido, y hacían acidosis metabólica severa, severa. Si no hacen síndrome de Reye, es más raro por fortuna, pero llegamos a ver muchos casos. Entonces, estos dos son los problemas principales en los niños pequeños, y bueno, hay otros más efectos por los cuales no debemos usarlos. El siguiente es el paracetamol. Este es el rey de los niños. Este es el que les indicamos y que les sugerimos a ustedes indicar siempre. También tiene un efecto con disminución de la síntesis de prostaglandinas a nivel del sistema nervioso, no lo tiene a nivel periférico como lo tienen otros como la dipirona. La dosis es de 10 a 15 miligramos por kilo por dosis, tiene una eficacia del 70% o más para la fiebre, tiene un efecto pico y duración de antipiresis igual al del ácido acetil salicílico y los antiinflamatorios no esteroideos como el naproxeno y el ibuprofeno, y el efecto es analgésico y antipirético, pero no tiene efecto antiinflamatorio. La única diferencia es esta, no tiene ningún efecto antiinflamatorio, pero sí muy buen efecto analgésico y antipirético. También tiene efectos adversos, pero a sobredosis. Raramente se ven estos efectos a las dosis normales en los niños, que sería por dosis 4 veces al día, cada 6 horas, o sea, máximo entre 40 y 60 miligramos por kilo por día, ¿sí? Entonces, esta dosis, recuérdenla, es a la dosis que debemos de darle a los niños, desde pequeños, recién nacidos puede ser, hasta adultos, que en adultos también damos el paracetamol, pero con 10 a 15 por dosis o 40 a 60 por día, por kilo, ¿verdad? Entonces, este es el paracetamol. Los otros serían los antiinflamatorios no esteroideos, de los cuales traje nada más como ejemplo el naproxeno y el ibuprofeno. Son inhibidores también de las COX-1 y COX-2, disminuyen la producción de prostaglandinas, tienen una vida media un poco más larga, sobre todo el naproxeno y el ibuprofeno. Naproxeno es de 5 a 7.5 miligramos por kilo por dosis, y el ibuprofeno 10 miligramos por kilo por dosis. Y estos habitualmente se dan cada 8 horas, o sea, 3 veces al día. ¿Por qué? Porque tiene un efecto un poquito más prolongado en la vida media. Entonces, el paracetamol es cada 6 horas, estos son cada 8 horas. Y los resultados clínicos tienen un buen efecto antitérmico y analgésico, pero además hay efecto antiinflamatorio, ¿sí? Entonces,
¿Qué importancia tiene esto? Si yo quiero buscar un efecto también antiinflamatorio, porque hay un proceso inflamatorio aparte de la fiebre, a lo mejor puedo escoger un antiinflamatorio no esteroideo, ¿verdad? Si es la pura fiebre y ya busco el cuadro que más tiene, ya le estoy dando su antibiótico, por ejemplo, pues a lo mejor nada más le doy el paracetamol, que es mucho menos tóxico. Estos tienen también efectos adversos, entre los cuales están los que ven ustedes aquí, pero quiero hacer hincapié un poco en esto. Tengo dos compañeros que son nefrólogos, uno nefrólogo pediatra, otro de adultos, y los pacientes con insuficiencia renal en diálisis en la actualidad, el 90% tienen antecedentes importantes de haber recibido antiinflamatorios no esteroideos. Entre los que intervienen estos, el diclofenaco y otros más, incluyendo la dipirona, que es más bien antitérmico que utilizan frecuentemente algunas personas, que les gusta más la melubrina, pero todos estos pacientes ahora tienen casi un 80-90% de los con insuficiencia renal antecedentes de uso prolongado de antiinflamatorios. Entonces, estos no les hacen uno entrar que recete a alguien antiinflamatorios para nada, están en contra de la receta de estos medicamentos. Entonces, se los paso de todas maneras al costo, quizá no hay que ser tan extremosos, pero sí hay que tener mucho cuidado porque esto puede llegar a daño renal y puede ser una de las causas de tanta insuficiencia renal que tenemos actualmente. La dipirona o metimazol, su efecto, su mecanismo de acción no está tan claro porque tiene acción directa en el sistema nervioso central, tiene acción termolíquida, pero también en el sistema nervioso periférico, porque aquí inhibe el pirógeno endógeno y tiene efecto antipirético y antitérmico. Entonces decíamos que la dipirona, si es antitérmico, también puede, si le damos una dosis mayor, puede, o no tiene fiebre el niño y le seguimos dando, ¿qué hace? Baja la temperatura, produce hipotermia. Entonces uno de sus efectos adversos es que sí produce hipotermia, lo que no sucede con el paracetamol, por ejemplo. Entonces no es tan seguro darlos en niños y sobre todo en niños pequeños. Por eso es que preferimos siempre paracetamol. La dosis farmacológica es de 10 a 20 miligramos por kilo de peso por dosis. Es un efecto que se ha visto ligeramente mayor a las 5 horas que el paracetamol en algunos estudios por ahí, pero este es el pero que yo les pongo. Entonces aquí sí, a mayor dosis, mayor efecto. En el paracetamol no, en cuanto a la fiebre, o sea, en cuanto a la temperatura, diría yo más que fiebre, porque aún en temperatura normal baja, produce hipotermia, lo que no sucede casi nunca con el paracetamol, pero puede suceder en algunos, por ahí yo he tenido algún caso, pero es raro, no es más bien una necesidad propia como en todos los medicamentos. ¿Qué pasa con las combinaciones? Tenemos muchos medicamentos para combinar, ¿verdad? Y entonces, ¿cuándo combinaremos medicamentos? Si el mecanismo de acción es el mismo de uno y otro, ¿para qué le combinamos? No tenemos ninguna razón para hacerlo. Algunos productos combinan con dosis menores. Ese es un problema porque yo raramente uso combinaciones. Si ustedes ven en las combinaciones de naproxeno con paracetamol, por ejemplo, el Febrax o el Dafloxen tienen las dosis a menos de las que dijimos. Entonces nosotros usamos Tempra o cualquier otro paracetamol que ustedes quieran, el Tylenol, etcétera, y le calculamos la dosis adecuadamente, pero si nosotros usamos los combinados, si le aumentamos a uno, aumentamos el otro, y entonces si le bajamos al otro, también le bajamos al otro, porque ya viene la combinación. Entonces no es fácil manejarlos por separado. Entonces ese es un problema para combinar. Entonces los de la industria lo que hacen es ponerlos dos a bajitas cantidades. Entonces no son tan efectivos porque estamos dando dosis subclínicas, tenemos que subirles. Entonces es un problema la combinación por eso precisamente. Ahora, si teóricamente tienen mecanismos diferentes, pues pueden ser mejores los resultados, pero habría que comprobarlo y no están totalmente comprobados. Solo hay dos estudios en que no hay diferencia con el uso de medicamentos por separados. Y de los que yo revisé, ¿no? Pero también pueden producir, como hay combinaciones y los dos son con hepatotoxicidad, pueden provocar mayor daño renal o mayor daño hepático, sobre todo en uso prolongado. Entonces, de todas maneras, hay que tener cuidado. ¿Cuáles son las combinaciones? Pues todos estos, ¿no? El ibuprofeno con paracetamol, naproxeno con paracetamol, ketotifeno con paracetamol, todos esos naproxenos con paracetamol, que son muchos nombres comerciales. Y bueno, pues están los laboratorios y están los nombres comerciales, pero pues, sinceramente les insisto, yo uso pocas combinaciones así. ¿Cuándo usamos
combinaciones. Cuando yo uso combinaciones, mejor prefiero por separado a la dosis adecuada de cada uno en fiebres de difícil control, por ejemplo. Yo les voy a comentar, a veces no falta el paciente por el padecimiento, ya sea que inclusive ya le empezamos a dar tratamiento, estamos pensando en una faringitis viral, le dimos viral, resulta que era bacteriana, o viceversa, le dimos antibiótico, sigue con fiebre muy elevada, a los 5 días va a aparecer el exantema viral por ahí, y estamos pensando que era una faringitis estreptocóxica, le dimos antibiótico, pero el niño sigue con fiebre y fiebres altas, como sucede en el exantema súbito, por ejemplo, ¿sí? Y ¿qué hacemos para...? Ya, señora, hay que pensar en él, por cierto, comentarle a la mamá, hay que vigilarlo si no aparecen unas ronchitas en unos días, no va a pasar nada, pero hay que controlar la fiebre, porque es por lo que nos... Sigue con fiebre, doctor, y tiene fiebre 39, y tiene 38,8. Entonces, ahí, en estos pacientes que son además muy desesperados, que van a ir a buscar a otro médico y a lo mejor les da otro antibiótico y les cambia, o otras cosas, entonces, ahí yo combino medicamentos. ¿Qué hago? Su paracetamol, cada 6 horas le digo, mire, el horario más fácil, señora, 6 de la mañana, 12 del día, 6 de la tarde, 12 de la noche. Y le va a dar, alterno con esto, a las 3 horas, el metamizol. La dosis es diferente, las gotitas de dipirona, ¿cómo se llama? De neomelubrina, tiene el gotero de 500 miligramos. En cambio, el gotero de Tylenol, de Tempra, es de 100 miligramos. Son 20 gotas. Contra 20 gotas son 5 veces más en la dosis de la dipirona. Entonces, todo eso tenemos que saber y es muy importante. Entonces, la dosis de dipirona va a ser 5 o 6 gotitas y la dosis de paracetamol puede ser 15 o 20. ¿Sí? ¿Sí queda claro? Entonces, esa es una. Y la segunda, le damos su paracetamol a las 6 de la mañana. Si a las 9 tiene fiebre, le damos la dipirona. Si no, no. Luego le damos su paracetamol, que es el de base, a las 12. Y si a las 3 de la tarde tiene fiebre, le damos la dipirona, pero si no, no. Y así nos vamos. Entonces, los alterno, pero dándolo el metamizol solo si hay fiebre. Porque, ¿qué decíamos que sucede si no hay fiebre? Produce hipotermia. Y entonces, pero adiestrando bien a la mamá, insistiéndole en los horarios. ¿Sí queda claro? Entonces, ese es un tip que yo les paso de lo que yo hago cuando hay fiebres de difícil control, que siempre nos encontramos con esos casos a veces, ¿no? Perdón, creo que faltó esta, ¿no? Ah, bueno. ¿Ustedes creen que los papás tienen que conocer la dosis de los medicamentos, sobre todo los antipiréticos? Quizá los antibióticos, eso no, pero los antipiréticos. Yo conozco muchos amigos que al contrario, no, siempre dicen, usted no le ve nada hasta que yo le diga. Y sucede que los papás o no nos encuentran, o no tienen el teléfono a la mano, ya está el niño muy mal hasta las 3 de la mañana y se les olvidó el número del doctor, o lo que ustedes quieran, no hablaron, y de todas maneras le dan el medicamento. Entonces, en todo el mundo sucede que los papás automedican, o si no le dijeron al de la farmacia y les manda, pues dele esto, ¿y cuánto le doy? Pues se automedican a lo que pueden, ¿no? Entonces, siempre será mejor, sobre todo con los antipiréticos, decirles a los papás cómo se deben dosificar. De hecho, yo todas las consultas a mis pacientes les digo, y el Tempra en caso de que tenga fiebre o dolores, tanto, o el Tylenol, o el que sea que les esté mandando. ¿Sí queda claro? Es mejor educar a los padres. Hay muchos estudios, de SWIR, que es un estudio muy amplio con más de 5,000 pacientes, confirma que los padres dan dosis equivocadas de paracetamol o de acetaminofén y de ibuprofén a sus niños. Cuando las dan por kilo, siempre hay menos errores. O sea, los pacientes que de alguna manera sabían cuánto por kilo, ya sea en gotitas o ya sea en miligramos, no hay tantos errores. El 68% de los pacientes, por fortuna, les dieron dosis menores. Porque a dosis menores, bueno, hace menos efecto, pero no sigue con fiebre, lo que quieran, pero ya no los llevarán. Pero un porcentaje, es casi el 30%, las dos fueron mayores y un 10% de esos pacientes llegó a la intoxicación por el medicamento. Entonces, sí tenemos mucho problema. Entonces, hay mayor equivocación en las dosis en los menores de 1 año. Son los más susceptibles, pues son los que más fácil sobredosifican. Pero además, tiene fiebre, le dimos ya su medicamento y a las 2 horas 5 fiebre le damos otra vez. Y empezamos a duplicar dosis. Y entonces, si es paracetamol, pues no le produce hipotermia, pero sí le produce toxicidad, y toxicidad hepática. Entonces tenemos que tener cuidado, ¿sí? Entonces, los padres que tienen concluye el estudio, que es una revisión de varios, que los padres con conocimiento de los medicamentos tienen hijos con menos problemas. Entonces, yo les sugiero a ustedes que eduquen a los papás.
Cuando vean niños, díganles, es mejor que sepan la dosis, y aunque sea de los puros analgésicos, que también los dan antitusígenos y muchos otros, pero bueno. Últimos tips, que son 2 o 3 diapositivas. Si decide darle tratamiento, debe de ser con antipirético de preferencia, no antitérmico. La dosis por kilo de peso y edad debe ser siempre en los niños. Utilizarlo con horario, no solamente si el niño tiene fiebre, sobre todo en las primeras 24 horas. En lo que estaba haciendo el efecto del otro medicamento que dimos, antibiótico, antiviral o lo que sea, hay que darle tiempo, y las primeras 24 a 48 horas hay que decirle a la mamá, no se espere a que tenga fiebre y a darle, y no le dé cuando no, si no estamos con activados. Le damos una dosis ponderal adecuada y le damos las primeras 24 a 48 horas. Y los padres deben de saber siempre la dosis que le toca al niño. Solo usar combinaciones si buscamos un efecto mixto analgésico y antiinflamatorio, decíamos, ¿no? Si tiene antecedentes de crisis convulsivas, también podría ser una causa. Fiebres de difícil control, como yo les explicaba hace rato. Fiebre prolongada, necesidad de varios medicamentos, o en caso de dolor también muy intenso, podríamos hacer combinaciones. En conclusión, la fiebre no necesita tratamiento, las molestias que causa sí. ¿Estamos de acuerdo? La fiebre tiene efectos benéficos, ya los explicamos. El tratamiento para la fiebre potencialmente tiene perjudiciales, ¿no? Ya los dijimos. Hay que tratar al padecimiento, no a la fiebre. Siempre debemos mantener a los padres informados. Muchísimas gracias, muy amables, ¿no?